Bien, muchachos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy iniciando un nuevo tema, como lo es funciones, ¿sí? Entonces podemos decir que la función es la relación que hay entre una magnitud y la otra, ¿cierto? Cuando el valor de la primera depende la segunda. Es decir, acá tenemos dos conjuntos, tenemos el conjunto X y el conjunto F. Todos los valores de F van a depender de X, ¿verdad? Entonces, en función es muy importante también que tengamos claro cuando estamos en función, qué tipo de variable, ¿cierto? Entonces, en funciones se manejan dos tipos de variables, que es la variable independiente y la variable dependiente, ¿cierto? Entonces, la variable independiente, pues, es aquella que nunca va a cambiar, ¿cierto? Se va a mantener. Y la variable dependiente, pues, es aquella que depende, pues, de otra para realizar su función. En este caso, aquí tenemos la representación de esta pequeña función que y es igual a f de x. Esta es la representación de las funciones. Cuando vean ustedes y igual a f de x, estamos que en funciones, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos claro, ¿sí? Que para una función siempre vamos a trabajar con variables dependientes e independientes, ¿vale? Entonces vamos a realizar unos pequeños ejercicios o unas reglas para saber cómo podemos identificar una función. Para saber que estamos en función, en una función, ¿cierto? Entonces, las tres formas básicas para las cuales podemos definir una función, ¿cuál es? La tabla de valores, la expresión analítica y la gráfica. Esta tabla de valores nos ayuda a poder identificar los valores que va a tomar dicha función. La expresión analítica es cómo vamos a identificar pues la estructura de la función, ¿cierto? Si es y de x o f de x, ¿sí? Como la vamos a... Y la gráfica nos indica cuál es el tipo de gráfica, si es un tipo de gráfica lineal, un tipo de gráfica cuadrática, una parábola, una hipérbola y demás. Ahora con un pequeño ejemplo vamos a poder definir una función. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de funciones, ¿sí? Donde tenemos la representación de la siguiente función. Aquí tenemos tres de las características para saber si estamos en función. Tenemos la parte analítica, ¿cierto? Y la tabla de valores. Esta parte analítica pues nos representa cómo está conformada la función, qué valores tiene y demás. Y la tabla de valores, ¿cierto? Va a depender de qué, de los valores que le demos a la x, ¿sí? ¿Por qué? Yo anteriormente les explicaba que los valores que damos a x va a depender la función de x, ¿verdad? Entonces, x va a ser imagen de función de x. Entonces, x va a ser la variable independiente y f de x va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender de todos los valores que le demos a la x, ¿verdad? Ahora, esta tabla de valores nos ayuda a identificar, ¿cierto?, los puntos o las coordenadas de la gráfica que vamos a reemplazar de acuerdo a la función, ¿sí? Entonces, acá le podemos dar valores cortos, podemos dar -1, 0 y 1 para no extender la gráfica, ¿sí? Ahora, ustedes pueden dar más valores, 2, 3, -2, -3, como ustedes quieran, ¿sí? Estos valores que tenemos acá los vamos a reemplazar en la función de x. En este caso vamos a reemplazar donde está la x los valores que tenemos acá, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar el primero. Entonces, f de -1 va a ser igual a -1 al cuadrado menos -1 más 1, ¿verdad? Esto nos daría f de -1 va a ser igual a 1 porque base negativa, exponente par, la potencia da positiva. Menos por menos da más y más 1. Si resolvemos esto, 1 más 1 más 1 me da 3, ¿verdad? Ya encontramos el primer valor de la función de x. Ahora vamos acá a reemplazar el valor de 0. Entonces sería f de 0 igual a 0 al cuadrado menos 0 más 1, ¿cierto? 0 al cuadrado me da 0, menos 0 más 1. 0 menos 0, 0 más 1, 1, ¿cierto? Y vamos a reemplazar el valor de 1. Entonces, f de x de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado menos 1 más 1, ¿verdad? Entonces va a ser 1 al cuadrado, perdón, 1 menos 1 más 1. 1 menos 1, 0, más 1, 1, ¿cierto? Y ya tenemos reemplazados los valores. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Ya teniendo reemplazados los valores en la tabla, procedemos a graficar, ¿sí? Entonces, copiamos acá, en este caso para que me dé el espacio, f de x igual a x al cuadrado menos x más 1, ¿sí?
Entonces vamos a proceder a hacer la gráfica para reemplazar dicha función, ¿cierto? Entonces, en una gráfica, en un plano cartesiano, lo importante es la ubicación, ¿cierto? No se les olvide que en este lado van las X, que son las ordenadas, ¿cierto? La parte horizontal son las ordenadas y la Y son las abscisas, ¿sí? Ahora, ¿qué valores le dimos a la X? Pues le dimos el 1, el menos 1 y pues aquí tenemos el 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué datos vamos a reemplazar? Entonces, cuando vale menos 1, en la Y vale ¿qué? 3. Entonces aquí viene el 3, ¿cierto? Entonces, cuando vale menos 1, vale 3, ¿cierto? Cuando vale 0, vale 1. Entonces, el 1 está acá. Entonces, cuando vale 0, vale 1. Y cuando vale 1, vale 1, ¿cierto? Entonces, si unimos estos puntos, ¿cierto? Entonces nos empieza a dar como una pequeña curva, ¿sí? Es decir, que esto nos va a dar una parábola, ¿cierto? Si ustedes les dan más valores acá, la curva va a ser la tendencia hacia arriba, va a ser una parábola, ¿verdad? Si le damos más valores a menos 2, menos 3 y a 1, 2, la gráfica se va a seguir extendiendo hasta arriba. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la representación, la parte analítica, la gráfica y la tabla de valores, que esto es lo que hace parte de ¿qué? De la función. Ok, muchachos, entonces vamos a hablar un poquito más adelante del dominio y el rango de estas funciones. Bueno, continuando aquí con el tema de funciones, vamos a hablar un poco acerca del dominio y el rango. Cuando hablamos de dominio, hablamos de que son todos los valores reales que la variable x puede tomar, ¿sí? En este caso, ¿cierto? En la variable x puede tomar. Y el rango es el conjunto formado por las imágenes. Son todos los valores de la función de la variable y, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos definir el dominio y rango para esta función? Como hemos dicho, que son todos los valores de la variable x que puede tomar la x, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo el eje de las ordenadas, ¿cierto? Y aquí el de las abscisas, es decir, x y y. Entonces, teniendo en cuenta, podemos definir el dominio y el rango para esta función sin números, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores? Entonces, concéntrense en esto. Entonces, tenemos estos dos puntos, ¿cierto? Aquí tenemos cerrado y aquí tenemos abierto, ¿cierto? Vamos a definir primero el dominio para esta función. El dominio para esta función. Entonces, el dominio iría desde aquí sería 1, 2, 3, ¿cierto? Y aquí tenemos 1, 2, 3. Es decir, la extensión, o sea, es decir, la extensión de la gráfica en el eje de las X, ¿verdad? Entonces, podemos decir que como no hay cortes, no hay intersecciones en cada una de las líneas, entonces el dominio va a estar definido desde menos 3 cerrado hasta 3 abierto. ¿Por qué? Porque es lo que se empieza a abrir desde acá, ¿sí ven? Donde está toda la gráfica, hasta este punto. Es decir, que el dominio para esta gráfica va a ser, entonces, aquí trabajamos con dos signos, que es el corchete y el paréntesis. Entonces, cuando es cerrado, ¿cierto? Entonces trabajamos así, ¿cierto? Entonces, va desde menos 3, hasta 3 abierto. ¿Por qué hasta 3 abierto? Porque cuando tengamos este símbolo así, que tengamos el circulito abierto, es decir, vamos a trabajar con el paréntesis. Pero cuando tengamos este símbolo de esta forma, que está todo relleno, vamos a trabajar con el corchete. Es decir, que el dominio para esta función va desde menos 3 cerrado hasta 3 abierto. ¿Por qué? Porque es la distancia o la porción que se abre dicha gráfica. Si observan que no se pasa ni se nada, entonces listo. Ahora, ¿cómo calculamos el rango? El rango vamos a trabajar con el eje de las abscisas, es decir, es como si tuviéramos la gráfica de esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde iría el rango? ¿Cierto? El rango iría desde menos 3, ¿cierto? Hasta 2, ¿cierto? Porque aquí es donde corta, ya hagan de cuenta que es como si estuviéramos acá así. ¿Sí?
aquí, así. Tuviéramos el otro eje cortante. Entonces, el dominio iría desde -3 cerrado, ¿cierto? Hasta 2 abierto. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí definido el dominio y el rango para estas dos funciones, desde -3 cerrado hasta 2 abierto. Entonces, en el dominio trabajamos solamente con las ordenadas, es decir, cómo se mueva la gráfica de esta forma, ¿cierto? No puede tener cortes ni nada. Y el rango lo trabajamos de abajo hacia arriba, es decir, en el eje de la Y. Vale, muchachos, entonces en las guías hay un desarrollo de unos ejercicios para que ustedes vayan practicando y vayan calculando el dominio y el rango. ¿Listo?